Les damos la bienvenida a nuestra sede canónica, la parroquia de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán, donde a continuación va a tener lugar la presentación del cartel y los actos conmemorativos del 275 aniversario de la imagen y devoción de Nuestra Señora de los Dolores. La presentación va a correr a cargo de nuestro hermano don Juan Antonio Navarro Arias. Antes de dar inicio a la presentación, la banda de música del maestro Eloy García, de la Psicofradía de la Expiración, que como ven ya está preparada, va a interpretar las siguientes marchas procesionales. Dolorosa del Puente, de Desiderio Artola, compuesta en el año 1994. La Azucena Dolorosa, de Pablo Martínez Recio, compuesta en el año 2020. Esperanza, de Pedro Morales, compuesta en el año 1997. Coronación, de Desiderio Artola, compuesta en el año 2004. Y por último, La Estrella Sublime, de Manuel López Farfán, compuesta en el año 1925. Les dejamos con la banda.
Tras estas magníficas interpretaciones de la banda de música del maestro Eloy García, de la Archicofradía de la Expiración, pasamos a presentar a quien ya les había anunciado y que va a ser la persona encargada de la presentación del cartel y los actos conmemorativos del 275 aniversario de la imagen y devoción de Nuestra Señora de los Dolores, Juan Antonio Navarro Arias. Juan nació en Málaga el 30 de abril de 1983. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga. Ha ejercido en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. También ha formado parte de una consultora nacional como director de cuentas, así como liderando gabinetes de comunicación de instituciones. En el mundo cofrade, Juan es en la actualidad y desde julio de 2021 hermano mayor de la Congregación de la Divina Pastora de las Almas, uno de los referentes devocionales de nuestra ciudad y a la que se encuentra vinculado desde su nacimiento. Asimismo, es también hermano de la Cofradía de los Dolores de San Juan, La Esperanza y, por supuesto, la nuestra. En 2002 impulsa y funda El Cabildo, medio de comunicación digital de temática cofrade, que ha tenido desde sus inicios una absoluta independencia. A través de la Asociación Cultural El Cabildo, el equipo que dirige Juan Navarro ha ofrecido a los cofrades en estos 20 años un diario de actualidad cofrade, un foro de debate que gozó de gran alcance en su momento, programas de radio, así como publicaciones como el Itinerario de Semana Santa, uno de los más esperados durante la Cuaresma. Su pertenencia a nuestra cofradía emana, además de la propia devoción a Nuestra Señora de los Dolores, de dos pilares fundamentales para él. De una parte, la figura de Jesús Castellanos. Él se siente castellanista, seguidor de las enseñanzas de una persona que fue un verdadero referente para toda una generación de cofrades y que dejó una profunda huella en los componentes del Cabildo. De otra parte, Juan Navarro es un ferviente defensor de la figura del Nazareno en la Semana Santa. Y como es sabido, nuestra cofradía es referencia en el cuidado al Nazareno y se enorgullece de ponerlo en valor por su importancia a los que son parte fundamental de una comitiva. Juan Navarro, además de ser hermano de nuestra corporación y devoto de la Virgen de los Dolores, como ya hemos dicho, forma parte de su cuerpo de acólitos y cada lunes santo va a sus pies portando un cirial y pocos lugares pueden mejorar en el que va Juan. Juan, tuya es la palabra. En las entrañas de esta casa aún retumban los sones de la estrella sublime que cortaron el aire aquella mañana de septiembre y ahora nos conectan con nuestro hermano, amigo y referente Jesús Castellanos. Fue muchas cosas, pero nuestra hermandad lo era todo. Qué pellizco siempre escuchar aquí esta obra de López Farfán, la marcha de procesión preferida de Jesús, dedicada a la sevillana Virgen de la Iniesta. Me gustan las lágrimas que brotan de recuerdos bonitos, pues nos transportan a cosas vividas que parecen olvidadas y, sin embargo, siguen con nosotros. Llorar estos momentos significa revivirlos, regarlos para evitar que marchiten en nuestra memoria. A sus 40 días de llegar al mundo, cursé la solicitud de ingreso en la hermandad de mi hija Clara. Quise esperar al 12 de septiembre, y así está grabado en su medalla de hermana. Llegado el momento, le explicaré su significado y le hablaré de Castellanos. Esta noche también lo vamos a recordar. Qué importante es honrar a los que perseveraron y contribuyeron a trazar nuestro camino, para no olvidar de dónde venimos y solo así seguir escribiendo nuestra historia. Con tu venia, Jesús. A todos los hermanos que os citáis esta noche aquí para conocer la propuesta que realiza la Hermandad
para conmemorar este 275 aniversario. A todas las autoridades y cofrades en general que nos acompañáis a los hermanos de los Dolores del Puente. Desde aquí, un fraternal saludo. Paz y bien. Muchas gracias. En primer lugar, lo traigo todo por escrito y no había reparado en agradecer las palabras que se me han dedicado. Y la verdad que ha sido emocionante y sé de buena tinta que brotan y es fruto del cariño que se me tiene en esta casa, por lo que el agradecimiento es máximo. Igualmente, muchas gracias a los músicos que acaban de traernos con sus notas y buen hacer tantos momentos de nuestra memoria colectiva. Qué buen instrumento es la música para que vivan recuerdos en nosotros, para crear identidad, para disfrutar, como si solo eso no lo fuese ya todo. Hay veces que podemos elevar marchas procesionales a la categoría de símbolos, cuando su mensaje trasciende al propio discurso musical. ¿Qué fotogramas de la película de vuestra vida salen retratados cuando suena Dolorosa del Puente? La obra que escribiese el maestro Desiderio Artola, autor también de la Marcha Coronación. Obras identitarias y reconocibles para definir a la cofradía, para encontrarnos con nuestra hermandad, allá donde suene, allá donde podamos escucharlas. A veces es bueno verbalizar esta rara avis, porque atesorar este patrimonio inmaterial, desde luego, no tiene precio. Y no solo las melodías, también las propias formaciones parecen tener hormas y contextos donde su caja de resonancia es mayor. Qué delicia disfrutar de la banda Maestro Eloy García bajo estas naves y tras el Cristo del Perdón cada lunes santo. Aunque nos brinda numerosas oportunidades para escuchar su música durante el año, pareciera creada para estos momentos. La simbiosis aquí es especial y los propios músicos lo saben. Miro al frente y puedo ver el templo en penumbra, lleno de capirotes, los dos tronos encendidos y los primeros rayos de sol entrando por el portón. Se pulsa en el ambiente los nervios y la emoción contenida de cientos de hermanos con su rostro ya cubierto. Suena plegaria al Cristo del Perdón. ¡Qué momentazo! Hace tan pocas semanas. Tras 2 años sin poder hacerlo, por fin volvimos a vestir nuestro hábito nazareno para caminar juntos hasta la catedral y realizar esta acción de penitencia. Este tiempo de Pascua nos vuelve a reunir a los hermanos de los Dolores del Puente. Qué bonitos son siempre esos días en los que la hermandad consigue reunir a tantos de nosotros. Ahora, todos aquí, junto a la Virgen de los Dolores, pareciéramos recrear el primer día de Pentecostés de la era cristiana, cuando estando los apóstoles reunidos en compañía de María, como nosotros ahora, se produjo la venida del Espíritu Santo. Narran los evangelios que de repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Pensadlo, hace no mucho nos reuníamos en torno a los dolores de la Virgen y ahora, con la alegría de la resurrección, nos volvemos a citar junto a ella. Algo así debió de ocurrir hace más de 2000 años. Con el deseo de que la felicidad de este tiempo de Pascua cale en todos nosotros, estamos aquí citados para conocer los actos conmemorativos que se llevarán a cabo en las próximas semanas para conmemorar un aniversario muy especial, así como la obra que servirá para anunciar dicha efeméride. Para ello, tengo que presentar al diseñador malagueño Oliver Cereto Delgado, profesional del diseño gráfico formado en el Colegio de los Olivos y posteriormente en la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga, ampliando sus estudios con varios másteres sobre su oficio. Oliver Cereto trabaja por cuenta propia para distintas empresas y ha colaborado con revistas de diseño gráfico especializadas en retoque de fotografías y fotomontaje, campo en el que me cuenta se siente especialmente cómodo. La obra que vamos a descubrir es su primer trabajo para una cofradía. Si bien la realidad cofrade le resulta conocida como a casi cualquier malagueño, pues nuestras cofradías son parte indisoluble de nuestra sociedad, nuestro diseñador no es cofrade. Considero que este cartel tiene como valor añadido esta visión externa de un artista sobre la cofradía, algo que en sí mismo ya nos ofrece un mensaje interesante al que prestar atención. Como ya se puede intuir, la apuesta para esta obra ha sido el uso de las nuevas tecnologías, en este caso el diseño gráfico. Para seguir con esta presentación, vamos a descubrir el cartel de este 275 aniversario. Para ello, cito a su autor, Oliver Cereto, y a nuestro hermano mayor, Enrique Sánchez. Por favor, acercaos a descubrir la obra.
Enhorabuena y gracias, Oliver. Creo que este cartel funciona y con suma facilidad vemos representada a la Cofradía de los Dolores del Puente. Desde tu realidad, ajena a la propia hermandad, seguramente has utilizado algunos de los iconos a los que cualquiera de nosotros hubiésemos recurrido por instinto natural. El reto, además de acertar con los símbolos elegidos, era realizar con ellos una composición armónica donde las piezas del puzzle encajen de forma equilibrada. Misión conseguida. Enhorabuena nuevamente. Cereto ha apostado por la técnica del fotomontaje para armar este cartel, donde el negro y el blanco tienen especial protagonismo, como lo tienen en nuestras filas nazarenas cada lunes santo. Es una obra donde imperan las líneas rectas, que particularmente me resultan elegantes, y en la que solo la media orla que representa la hornacina de la capilla rompe con esta rectitud, y además alberga las únicas notas de color de este lienzo digital traído aquí al papel. Este trazo ovalado sirve para poner el foco en el motivo principal de la obra, el rostro de la Virgen de los Dolores. 3 imágenes: la Santísima Virgen, un detalle de su camarín y el puente, con un mensaje directo y sencillo para anunciar la efeméride: 275 aniversario, Dolores del Puente. La fotografía de perfil de la Virgen es obra de Luisma Gómez Pozo, quizá el mejor para los reportajes de estudio de nuestras devociones, tanto por su sensibilidad como por los resultados de su trabajo. En este caso, la silueta nacarada, inconfundible, de los Dolores del Puente, ataviada por su vestidor, José Antonio Jiménez, enmarcada en las blondas de su mantilla, estampa icónica que me vuelve a recordar a Castellanos, por ejemplo, a la edición impresa de su pregón de la Semana Santa. El tramado de los encajes se insinúa por los bordes de la obra, que si a primera vista parecen marcadas sobre fondo negro, realmente juega con la escala de grises, detalles para apreciar en distancias cortas. A simple vista, la Virgen desprovista de todo, como se escucha tantas veces a pie de calle, sencilla, solo ella, y de fondo la hornacina de su camarín. Pareciera el cartel que estamos agarrados a la reja de la capilla, luchando contra los reflejos del cristal para encontrarnos con su rostro. Y como tercer elemento, el sello inconfundible de Jesús Castellanos, lo cual dota de un pellizco especial a esta obra. El dibujo del puente es suyo, curiosamente alineado a la palabra puente, un elemento que no debía faltar para entender lo que se viene a conmemorar. Además, la composición de Cereto pareciera una reivindicación velada para cambiar la orientación del puente de los animales y que por fin nos conduzca hasta la capilla de la Virgen. Lo mismo ya va siendo hora, y que este sea un buen pretexto. Estos garabatos tan maravillosos sirvieron de contraportada en el primer boletín que editó la entonces Comisión Reorganizadora de la Hermandad, el 1 de septiembre de 1982. Por cierto, están todos para su consulta en la web de la Cofradía. Merece la pena siempre bucear en nuestra memoria de la mano de los archivos y comprobar cómo hemos cambiado. Nosotros, la hermandad y la vida en general. ¿Cómo le explicamos, sobre todo a los más jóvenes, que seguramente ni han conocido el aparato, que aquellos primeros boletines se hacían con máquina de escribir? Lo bueno es que la esencia permanece. Las motivaciones que llevaron a aquellos cofrades a organizar nuestra hermandad siguen teniendo sentido hoy. Y aquí estamos reunidos los cofrades de los Dolores del Puente, herederos y valedores de este legado histórico y devocional. La devoción a la Virgen de los Dolores del Puente comenzó hace casi 3 siglos, con un rosario nocturno popularmente conocido como de los Tiñosos, pues se trataba de una procesión de rogativas en un contexto de tiña en la ciudad. Con todo lo vivido en esta pandemia del coronavirus, seguro que nos resulta fácil empatizar con lo que pudo haber sido aquella crisis sanitaria a mitad del siglo XVIII. Entonces, existía una capilla callejera en la otra orilla del Guadalmedina, donde recibía culto la imagen de un crucificado bajo la advocación del perdón. Esta hornacina pretendía dar luz a ese entorno de la feligresía de San Juan y evitar así los pecados y abominaciones que se daban en aquel lugar. Los promotores de aquel rosario, al no tener lugar donde depositar a la imagen, solicitaron permiso para hacerlo en aquella capilla, junto al Cristo que la presidía. El 7 de julio de 1747, hace 275 años, y es aquí la cita que venimos a conmemorar, se firma el documento que permite la entrada de la Virgen en la capilla. Ese es el origen de la devoción a la Virgen de los Dolores del Puente. Al poco tiempo surgieron desavenencias entre ambas instituciones, los dueños de la capilla y los promotores del llamado Rosario de los Tiñosos,
Aquel piadoso acto se dejaría de realizar, pero la imagen de la Virgen permaneció en dicha hornacina callejera. Pasados los años, se pierden las referencias sobre aquel crucificado, quedando la Dolorosa recibiendo culto ininterrumpido en este lugar. Nuestra antigua cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores se constituyó canónicamente en los años 80 del pasado siglo XX, en aquella década imprescindible para la historia cofrade de Málaga y en la que se impulsan tantas iniciativas de la mano, principalmente, de unos jóvenes que irrumpieron como agua de mayo. Ojalá todas las generaciones lleguen con tanto ímpetu y encuentren su espacio y los más viejos sepamos abrir puertas y convivir. Nuestra capilla se organizará en torno a la histórica devoción existente a la Virgen de los Dolores y recuperará la desaparecida advocación del crucificado de aquella capilla callejera del siglo XVIII. Para conmemorar este 275 aniversario, empezando por el final, como acto central ya es conocida la celebración de una procesión extraordinaria que tendrá lugar el próximo 9 de julio y que pretende llevar a la Virgen de los Dolores al espacio donde estuvo enclavada su capilla original, donde actualmente se levanta el bloque número 1 de la Plaza de Arriola. Fruto de reformas urbanísticas en el entorno, en 1927 sería derruida la capilla y la Virgen fue trasladada a la orilla perchelera, hasta la fachada de esta iglesia parroquial de Santo Domingo. En aquel momento, la Archicofradía de la Esperanza levantó una pequeña capilla que ha subsistido hasta 1992, año en el que se procede a su demolición para construir la que ocupa actualmente. En el concierto que ha abierto este acto, hemos escuchado la marcha Esperanza del maestro Pedro Morales como reconocimientos a aquellos esperancistas. Sin ellos, la historia seguramente sería bien distinta. Nos unen lazos muy especiales con nuestra querida Archicofradía del Paso y la Esperanza, madrina de coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. Es necesario este pequeño recorrido histórico para refrescar nuestros orígenes y que todos tengamos claro lo que estamos a punto de conmemorar y así podamos transmitirlo. Los aniversarios son oportunidades para profundizar en nuestra historia, aprender de dónde venimos y ratificarnos en cuál debe ser nuestro destino. A falta de que la Junta de Gobierno defina los pormenores de esta procesión extraordinaria, podemos confirmar que la Virgen cruzará el puente de la Aurora para llegar a la otra orilla y volverá al barrio por el puente de la Esperanza. Que la Virgen recreará la estética de sus primeras salidas en la década de los 80 y se nos presentará sin bordados y será procesionada en unas pequeñas andas. E igualmente, la participación de todos los hermanos es imprescindible y aquí vengo a reivindicarla. Unos pocos podrán hacerlo bajo los varales de las andas que se dispongan y la mayoría acompañando a la Santísima Virgen, iluminando su caminar con un cirio. Además, en el contexto de este 275 aniversario y de esta salida extraordinaria, se realizará una acción para que un mosaico perpetúe toda esta historia en el emplazamiento original de la Capilla de la Virgen de los Dolores. Como requisito, se realizará por suscripción popular, para que sea fruto del esfuerzo de sus devotos. La Hermandad articulará los medios para canalizar las donaciones y la intención es que pueda descubrirse el mismo día de la procesión, el 9 de julio. La Virgen transitará por este enclave donde se levantaba aquella capilla en la que estuvo entre 1747 y 1927. En total, 180 años de devoción en la feligresía de San Juan antes de mudarse a esta orilla perchelera. Si decía que los aniversarios son oportunidades para divulgar y poner el valor, el legado histórico devocional del que las cofradías somos herederos, un ciclo de 4 conferencias abrirá los actos conmemorativos programados con este objetivo pedagógico y didáctico. Las citas serán los días 14, 15, 16 y 17 de junio en el Centro Diocesano Cister del Obispado de Málaga, empezando todas a partir de las 8 de la tarde. Estas jornadas formativas girarán, por un lado, en torno a la historia de la piedad popular en Málaga y, por otro, abordarán el carácter catequético de nuestra fe. Las conferencias serán las siguientes. El martes 14, el historiador Andrés Camino disertará sobre la capilla callejera de los Dolores del Puente. El miércoles 15, el historiador Elías de Mateo hablará de las procesiones de pasión en Málaga entre los siglos XVII y XVIII. El jueves 16, el sacerdote Alfonso Crespo Hidalgo, quien fuese vicario general de la diócesis cuando la Virgen de los Dolores del Puente fue coronada canónicamente el 31 de octubre de 2004, profundizará sobre la figura de la Virgen María en la historia de la salvación.
Finalmente, el 17 de junio, nuestro director espiritual, el reverendo padre Antonio Jesús Carrasco Botello, cerrará el ciclo hablando de los dolores de la Virgen. Además de este interesante ciclo de conferencias, en los días previos a la celebración de la salida extraordinaria tendrá lugar una solemne función religiosa en la que se vivirá algo histórico. La cita será el domingo 3 de julio a las 11:30 de la mañana, el fin de semana previo a la procesión extraordinaria, con la Santísima Virgen presidiendo el altar mayor de Santo Domingo. Oficiará la Santa Misa nuestro director espiritual, Antonio Jesús Carrasco. Y, como digo, la cita será histórica porque se volverá a interpretar la misa de coronación de Nuestra Señora de los Dolores del Puente, que compuso Francisco Martín Jaime, catedrático de dirección del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Esta obra, compuesta expresamente para la misa de coronación, que tuvo lugar en la Catedral de Málaga el 31 de octubre de 2004, no ha vuelto a interpretarse desde aquel día. Por tanto, será la segunda vez que suenen sus notas y será interpretada por los solistas Luis Pacetti, tenor, y Lourdes Martín, soprano, acompañado de coro y de la Orquesta Sinfónica de Málaga, todos ellos bajo la dirección de Santiago Jesús Otero Vela. La Hermandad realizará una grabación audiovisual profesional para que la histórica cita quede para siempre en el archivo de la cofradía, pero lo realmente histórico será vivirlo en primera persona. Ya lo saben, hermanos, el próximo domingo 3 de julio estamos convocados a celebrar la Eucaristía y seremos testigos de algo único, volver a disfrutar de la misa de coronación de la Virgen. Y el 9 de julio nos volvemos a citar con la Virgen en la calle. Por mi parte, ha sido un placer dar a conocer los actos que la cofradía ha proyectado para conmemorar este 275 aniversario y realizar este breve recorrido desde los orígenes de nuestras devociones. Pero el auténtico placer será reencontrarnos todos en esta cita a la que estamos convocados. Paso a la Virgen de los Dolores, la del Puente. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el autor del cartel, Oliver Ceretu. Muchísimas gracias. Mi intervención será breve y realmente quiero utilizarla principalmente para agradecer a toda la cofradía la confianza que han tenido en mí a la hora de hacer este diseño y en particular a Enrique, que desde el primer momento estuvo confiando en mí y asesorándome en todo momento con la historia de la propia cofradía de la Virgen y de todo lo que le rodea, que es un mundo que yo no conocía tan de cerca, pero que después de este proyecto, la verdad, me he empapado mucho de él. Y realmente para mí ha sido un orgullo participar en la confección de este cartel y, por supuesto, participar en este aniversario aportando mi pequeño granito de arena a la historia de la cofradía. Y poco más puedo decir que, de nuevo, agradecer a todos, a Enrique, a la cofradía completa. Muchísimas gracias por confiar en mí. Muchísimas gracias también por confiar un poco en una apuesta un poquito más moderna, que me alegra mucho verlo dentro de estos ámbitos cofrades. Muchísimas gracias. Seguidamente, vamos a proceder a la entrega de una serie de reproducciones del cartel y pido a nuestro hermano mayor que suba para acompañarnos. En primer lugar, se le va a realizar entrega de la reproducción del cartel al cartelista, Oliver Ceretu. Asimismo, pido que suba David Domínguez en representación de la banda de música del maestro Luis García de la Psicofradía de la Aspiración.
Suba también Sebastián Rodríguez, en representación del Grupo ORP, entidad colaboradora para la conmemoración de la efeméride. Don Salvador Muñoz, en representación de la firma también colaboradora Tecniair 02. Y por último, la entrega para nuestro hermano don Juan Antonio Navarro Arias, presentador del acto. Seguidamente toma la palabra nuestro hermano mayor, Enrique Javier Sánchez López. Buenas noches, director espiritual, autor del cartel, hermanos mayores, representantes de juntas de gobierno de distintas cofradías, señores representantes de entidades colaboradoras, compañeros de junta de gobierno, presentador, hermanos de los dolores, fieles, devotos, hermanos todos. En primer lugar, quiero felicitar públicamente, ya tuve oportunidad de hacerlo en privado, al diseñador gráfico Oliver Cereto por el magnífico cartel que ha realizado. A la evidente maestría en el manejo y conocimiento de las técnicas de diseño gráfico informático, ha unido una gran sensibilidad que le ha permitido captar, en el más amplio sentido, el trasfondo de la efeméride que se conmemora. Enhorabuena, Oliver. Agradecer a nuestra querida banda de música del maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración, que cada lunes santo acompaña a nuestro sagrado titular, el Santísimo Cristo del Perdón, su participación en este acto. Y agradecer a nuestro hermano Juan Antonio Navarro su brillante y afectuosa presentación. Juan, muchas gracias por tu disposición. La técnica empleada en la confección del cartel que acaba de presentarse, además de cumplir el fin para el que se concibió, anunciar la efeméride que nos convoca, pretende enviar otro mensaje. A punto de concluir el primer cuarto del siglo XXI, en un mundo globalizado, tecnológicamente superavanzado, donde la presencia de la informática y el ordenador como herramienta básica en nuestras vidas es imprescindible, una devoción que el próximo 7 de julio cumplirá 275 años, no solo se mantiene viva y presente en ellas, sino que lo hace con más fuerza y calado que nunca. En una sociedad, la actual, donde todo se queda antiguo con enorme rapidez, devora modas y de todo se aburre, la devoción a la Virgen de los Dolores del Puente de Santo Domingo resiste el paso del tiempo, manteniendo inalterable su vigencia. La cofradía cuenta con un patrimonio pictórico de carteles y pinturas de renombrados artistas, entre los que podemos destacar a Rebello de Toro, Eugenio Chicano, José Antonio Jiménez, Maripepa Estrada, Torres Mata y una extensa nómina de pintores. Para esta ocasión hemos apostado por las nuevas tecnologías para conmemorar un hecho con antigüedad de casi 3 siglos. La Virgen de los Dolores y su devoción unida inseparablemente a una capilla callejera, a una capilla frente a un puente, es uno de los iconos de la piedad popular en Málaga y referencia en Andalucía. Han pasado 40 años desde que en 1982,
concretamente el día 24 de abril, un grupo de jóvenes cofrades de la parroquia de Santo Domingo, de las cofradías de la Estrella, Mena y la Esperanza, y a instancia del entonces párroco don Antonio Ramírez Mesa, constituyesen una comisión reorganizadora en torno a la devoción de la Virgen de los Dolores del Puente, de la que fue cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores, lo que significaría un punto de inflexión en la promoción y divulgación de la misma. Desde entonces nuestra cofradía es la heredera del Rosario de los Tiñosos, garante del legado que recibimos, un legado de valor incalculable y cuya custodia es de enorme responsabilidad. La imagen sagrada de Nuestra Señora de los Dolores y el mantenimiento de su carisma devocional, marcado por el lugar donde se venera, una capilla callejera frente al puente de Santo Domingo y todo lo que ello implica. Desde nuestra reorganización, el diseño de cofradía, el modo de cómo entendemos nuestra vida de hermandad, nuestra forma de hacer las cosas, los actos y actividades que proyectamos, la estética e impronta en la calle que damos cuando hacemos testimonio público de nuestra fe, todo gira en torno al carisma devocional de la Virgen de los Dolores. En nuestra cofradía nunca hemos tenido duda alguna de que la Virgen de los Dolores y su devoción están muy por encima nuestra. Somos únicamente el vehículo, el medio. Todo lo que hagamos está sometida a ella en su más amplio sentido. El 31 de octubre de 2004, la Virgen de los Dolores fue coronada canónicamente cuando nuestra cofradía apenas tenía 20 años. Lo que en cofradía es un suspiro y deja de ver claramente que la Virgen de los Dolores no necesitó de ninguna organización o corporación para ello. La corona el pueblo de Málaga. Nosotros fuimos únicamente hilo conductor en el proceso. Me van a permitir que les haga una confesión. El día que fui elegido como hermano mayor, tuve claro que la máxima responsabilidad de cuantos tendría que asumir desde ese momento era la de ser hermano mayor de una cofradía que tiene como titular mariana la Virgen de los Dolores, la del Puente. El resto estaría a distancia sideral. No me equivoqué. Esta misma clave está presente en mis hermanos compañeros de Junta, corresponsables de la gestión, y tenido en cuenta por el resto del Cabildo de Hermanos, como ha quedado demostrado en muchas ocasiones. Desde hace 275 años, la Virgen de los Dolores es consuelo perpetuo de todos los que la necesitamos. Y la encontramos desde el atrio de su capilla o agarrados a los barrotes de su reja. Ni el sol es capaz de impedir que la veamos. Desde hace 275 años, millones de almas le hemos rezado a uno u otro lado del puente. Ella es puente por el que llegamos al Dios del perdón. Sus devotos sabemos que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ella es permanente confesionario, consuelo para todos los que miramos su cara. La Virgen de los Dolores no se expone, está en veneración, en interrumpido culto. No se necesitan entradas, ni esperar al día del visitante, ni someterse a unos horarios. Salvo en los momentos que no es necesario explicar, la Virgen de los Dolores no se mueve de su capilla. Nuestro agradecimiento a los que a lo largo de la historia han tenido un papel decisivo para que el carisma de la devoción de la Virgen de los Dolores haya llegado a nuestros días. Don Martín Federico, fundador de su primitivo rosario, don Tomás Valverde, que permitió que la Virgen recibiese culto en la capilla callejera del Cristo del Perdón, don José Castel, con su decisiva intervención tras la demolición de su primitiva capilla callejera para que se le construyese otro y lo hiciera la Archicofradía de la Esperanza, a don Antonio Ramírez, cuyo impulso fue decisivo para la reorganización de nuestra hermandad en torno a la devoción de la Virgen,
gratitud eterna de varias generaciones de devotos a quienes nos la inculcaron, nuestras madres y abuelas, que forman un rosario sin fin hasta su capilla con niños agarrados de la mano. Igualmente agradecer a todos los hermanos de Dolores del Puente, en especial a aquellos que la sirvieron desde la responsabilidad de gobierno de la Hermandad, con sus hermanos mayores al frente, por cuanto en estos 40 años han hecho por la promoción y divulgación de la devoción de la Santísima Virgen. En especial el agradecimiento a Castellanos, alma mater de nuestra corporación y referencia de los hermanos reorganizadores, 10 años desde que subió al Padre y, sin embargo, sus claves vigentes para nosotros como desde siempre. En el cartel está plasmado nuestro reconocimiento. Somos castellanistas, forma de expresión que usamos los cofrades para definir un estilo de vivir la fe en torno a la piedad popular. Castellanos es, sin temor a equivocarme, una de las mayores influencias de la Málaga cofrade en el siglo XX. Termino invitando y animando a todos a que viváis esta conmemoración de la Virgen de los Dolores, asistáis en julio a la solemne Eucaristía que en su honor se celebrará el día 3 y que os suméis a la procesión del día 9 acompañando a la Virgen con un cirio alumbrando su camino, evocando su rosario iniciado hace 275 años. Muchas gracias.